Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica. Vitaminas para darte que pensar. À quoi bon moisir, sans rêve ni cauchemar, le grand sommeil, sans escale, vieillir, vieillir, et va mûrir, bien rongé, bien ridé, la vie faut se la farcir. Quienes han tratado las ciencias han sido o empíricos o dogmáticos. Los empíricos, como las hormigas, simplemente recogen y usan. Los racionales, como las arañas, tejen telas a partir de sí mismos. El método de la abeja es intermedio. Extrae la materia de las flores del jardín y del campo, pero la transforma y digiere con su propia capacidad. No es diferente el verdadero trabajo de la filosofía, que no se apoya únicamente ni principalmente en las fuerzas de la mente, ni toma la materia proporcionada por la historia natural y los experimentos mecánicos en su estado íntegro, una memoria íntegra, sino que la deposita cambiada y trabajada en el intelecto. Así pues, de una unión más estrecha y venerable entre estas facultades, la experiencial y la racional, que aún no se ha logrado, hay razones para tener buenas esperanzas. Francis Bacon escribió estas palabras en su obra Novum Organum, publicada en 1620. El pasaje indica el sentido de su nuevo instrumento, Novum Organum, para la producción de conocimiento. A pesar de la fama de Bacon como empirista, este pasaje es uno de los pocos, si es que hay algún otro, en el que usa la noción empíricos, y lo mismo ocurre cuando se examinan en detalle los textos de otros dos clásicos del empirismo, John Locke y David Hume. Además, Bacon usa en ese pasaje la noción empíricos para desmarcarse él mismo de semejante atribución. Es evidente que Bacon no se sentía él mismo una hormiga, sino más bien una abeja. En su libro Keywords, palabras clave, Raymond Williams indica que esa palabra, empírico, fue usada a partir del siglo XVII con un uso comúnmente despectivo para referirse a un mero recolector de cosas sin orden y con una oposición o indiferencia a la teoría. En 1842, Auguste Comte se refirió al empirismo para despreciarlo como una doctrina lejana del espíritu positivo, al hacer degenerar la ciencia real en una especie de estéril acumulación de hechos incoherentes. La metáfora de la abeja ayuda a comprender que, tal como lo veía Bacon, su enfoque no era empírico en ese sentido, sino lógico-empírico. El enfoque habría de combinar entendimiento y experiencia, y lo mismo vale para Locke y Hume. Estas filosofías lógico-empíricas han sufrido dos desgracias históricas que siguen reproduciéndose hoy. La primera es haber caído bajo ese estereotipo denigratorio. La segunda, haber sido identificadas con el más grosero de los positivismos extremos. Ese positivismo que cree posible alcanzar una aprehensión plenamente objetiva de lo real, y se muestra reacio a aceptar que toda objetividad es el producto de acciones emprendidas por sujetos. Esta segunda desgracia se desliza por una cascada de anacronismos que viene a comprimir de un golpe 400 años de historia de la epistemología y que transforma el pensamiento de Bacon, Locke y Hume en su contrario, como si se tratase de positivistas comtianos que buscasen en palabras de Comte la exacta representación del mundo real, no ya lo existente, sino lo que es. Justo en el sentido inverso de esa confusión, las aportaciones de esos autores fueron fundamentales para el examen de lo que interesa a una comprensión rigurosa de la actividad analítica. Tal como supo apreciar Gilles Deleuze al tratar de la obra de Hume, lo que interesa es reflexionar sobre las operaciones subjetivas que realizamos para producir lo que convenimos en llamar objetividad. El Novum Organum, de Francis Bacon, ofrece un buen ejemplo de esas derivas hacia una interpretación anacrónica. Fijémonos en una de las traducciones al español de la obra realizada por Cristóbal Litrán en 1892 y reiteradamente reproducida. En ella, la palabra en latín particularia, que remite a ejemplos o instancias que, generados a través de la experiencia de un sujeto, nutren la inducción, se convierte en hechos, con un marcado carácter de neutralidad objetivista. Axioma se traduce como ley, esa palabra tan querida por la racionalidad objetivista, con sus connotaciones de verdad universal, predictibilidad y plena certeza.
Pero en la época de Bacon, axioma refería a una generalización derivada de la observación de regularidades y se entendía de un modo heurístico, en un camino de perfeccionamiento progresivo. Y mi ejemplo preferido, la expresión orden de la experiencia, experiente ordo, queda traducida nada menos que como método experimental, para una época en la que este método simplemente no existía tal como se construyó después durante siglos y lo conocemos hoy. La creación de un escenario de actividad sometido a un control riguroso de los condicionantes y depurado al máximo de relaciones externas. Por entonces, ese método iniciaba lentamente su camino, y la noción de experiencia no se restringía a la disciplina de lo que, décadas después de su obra, vendría a designarse como método experimental. Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.